Me quedé despierto hasta las 10 de la noche viendo contenido en YouTube en mi computadora portátil. Había una fila de clips alineados a la derecha, esperando ser reproducidos. Estaba viendo un clip sobre uno de mis jugadores de baloncesto favoritos, Larry Big L. Johnson. El clip mostraba un tiro de larga distancia en el último segundo del silbato. Con su larga cabellera rubia recogida en una cola de caballo, parecía una estrella de cine. Conocí a Big L en la universidad. Era un jugador muy conocido en el equipo. Y tenía un apartamento en mi edificio. Nos veíamos bastante seguido, especialmente en la temporada baja cuando se hizo profesional. Fue seleccionado por los Wizards, el equipo más cercano a mi casa en Virginia. Hace 3 años, se retiró de la NBA. Ahora era el comentarista en los juegos de televisión de Wiz. Veía sus clips porque me estaba dando un gusto de nostalgia. El siguiente clip no tenía nada que ver con el baloncesto. Era un clip de noticias. Mostraba a Abigail bailando con una rubia hermosa. Estaban en un club en Miami. El baile era bastante explícito. La rubia era mi esposa. El clip fue filmado esa noche y acababa de ser publicado. La leyenda, Big L. Otra conquista. Lo vi hasta el final, unos 3 minutos, y descargué el clip, agarré el teléfono y llamé al celular de Lee. Sin respuesta. Revisando la hora del clip, vi que había sido tomado aproximadamente 1 hora antes y acababa de ser publicado. Lee supuestamente estaba en una reunión de negocios en Miami. 4 días de conferencias con varias personas de su agencia de publicidad. Una de esas personas era mi buen amigo Bart Kovac. Lo llamé. Él contestó. Hola, Bart. Soy Lee Martin. Ese es mi nombre, pero me llamo Marty. Escuché una pausa, luego, Marty, ¿cómo estás? No muy bien, Bart. ¿Sabes dónde está Lee ahora, hombre? Oh, mierda. Entonces está con Big L. Bart, necesito información. Está por todo YouTube. Mis hijos lo verán por la mañana y también lo verá todo el mundo. Necesito saber si sé. Está divirtiendo con él y si se ha estado divirtiendo con él todo este tiempo. Llevaban allí 3 días y regresaban mañana a la hora del almuerzo. Se conocieron el martes. Cuando llegamos, estábamos haciendo el registro y se reconocieron mutuamente, probablemente de vuelta en la universidad. Ella viene a las reuniones por la tarde, pero no come con nosotros. Su compañera de habitación dice que no ha salido una noche. Supongo que está de fiesta con un tipo. Eso es lo que todos pensamos. Lo siento mucho, Marty. Yo también. ¿La verás por la mañana? Tiene un avión que tomar. Creo que la veré. Viene a las reuniones matutinas, no a desayunar. Creo que podría estar en el hotel, solo en una habitación diferente. Está bien. Dile que no se preocupe por volver a casa. Si es que iba a hacerlo. Él también vive aquí. No quiero meterme con ella. Si pregunta, se lo diré. Bastante justo. Nos vemos. Y Lee y yo nos conocimos en la universidad cuando ambos teníamos 20 y tantos años. Éramos juniors y tomamos una clase de matemáticas. El primer día que entré a clase, miré alrededor y vi a la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Estaba allí sentada, garabateando en un blog de dibujo. Solo había 5 estudiantes más, todos hombres. Pero ella estaba sola. Me senté en el pupitre junto a ella. Ella me miró. Bueno, veo que alguien tuvo el sentido de tomar ese asiento. Me pregunté si olía a algo raro. Miré a los otros chicos. Todos eran unos nerds y muy probablemente muy tímidos. Yo no era un nerd. A pesar de asistir a una clase avanzada de matemáticas. Medía 5 pies y 8 pulgadas, pesaba 150 libras, ojos marrones, cabello castaño, no estaba mal parecido.
Las mujeres parecían estar bien conmigo, si no abrumadoras. La gente solía decirme que tenía mal genio. Solía responderles, pero no hueles raro. Tendría que estar más cerca para darme cuenta. Son todos tímidos nerds. ¿Y tú no eres un nerd? No. Puedo decirlo. Soy Lee Moore. Extendió su mano. Nos dimos la mano. Y soy Leigh Martin. Cuando nos casemos, ni siquiera tendrás que cambiar tu monograma en tu equipaje y pañuelos. ¡Qué conveniente! Me sonrió y el instructor entró en la habitación. Después de clase, lee. Y caminamos juntos hacia el edificio de la Unión de Estudiantes. Ella era rubia de ojos verdes, 5 pies 10 pulgadas de altura, con una figura mediana. Cuando me sonrió, realmente quedé encantado. Le dije, apuesto a que te sorprendiste cuando ninguno de los chicos de la clase se sentó a tu lado. Después de todo, cualquier chico habría querido estar junto a ti. Gracias. Me sorprendió. Principalmente tengo que ahuyentar a los chicos. Aprovechaste mi inseguridad y ahora realmente no puedo convencerte de lo contrario. Tengo otra clase en 20, pero me gustaría invitarte a cenar. Tal vez esta noche. Como estamos en la misma clase, deberíamos conocernos mejor. Sin cena. Lo siento. Tengo un hombre estable y no le gustará. Tenía que intentarlo. Bueno, espero verte de nuevo. Yo también. Me gustas. Al menos nos veremos en clase. Nos veíamos en clase 2 veces por semana. Era una materia difícil y tenía que trabajar duro en ella. Un día le hice una pregunta sobre un problema y ella me lo explicó. Después de clase, le pregunté si tenía algún problema con el curso. No, se me da bien las matemáticas. ¿Y tú? Tengo que tomarlo para el departamento de química, pero le estoy dedicando mucho tiempo. Tal vez puedas darme una pista. ¿Te estás excitando? Te dije, tengo novio. No, respeto eso. Solo necesito algo de ayuda. Podemos sentarnos en el diner y repasar temas como si fueras mi tutora. De acuerdo. Cena a las 4. Trato. Durante las reuniones en el diner, llegué a conocer a Lee mucho mejor. Ella y yo encontramos puntos en común. Hablamos de muchas otras cosas, no solo de matemáticas. Un día, un tipo grande se acercó a nuestra mesa donde los libros estaban esparcidos. Lee lo miró y le sonrió con su sonrisa arrebatadora. Marty, este es mi novio, Reshad. Reshad, este es Marty de mi clase de matemáticas. Me puse de pie y nos estrechamos la mano. Reshad era un hombre negro de constitución media, 5 pies, 220 libras. Se sentó junto a Lee. Cerramos nuestros libros de matemáticas y Reshad preguntó por qué estaba tomando este curso con Lee y todos esos empollones. Necesito un curso de matemáticas de nivel superior para mi especialidad en química. También me ayudará en la programación. Los tres comenzamos a discutir por qué se requerían cursos externos que no parecían encajar para algunas especialidades. Fue una discusión interesante. Resultó que Reshad era un tipo brillante. Le pregunté acerca de su especialidad. Educación física. Juego hockey, pero quiero enseñar en la secundaria. A menos que pueda ganar dinero con el hockey, podría ser profesor de educación física. Ese es un plan más grande que el mío. Los químicos son contratados. También los programadores. Simplemente no sé cuál. ¿Y tú, Lee? Quiero dedicarme a los negocios. Tengo un negocio. Me gusta la idea de ganar dinero. A medida que avanzaba el semestre, veía a Lee cada vez más seguido. Tenía un apartamento fuera del campus, y un día la invité a ella y a Reshad a cenar.
También invité a mi compañera de cuarto Stephanie, una estudiante de último año de secundaria y simplemente hermosa. Ella y yo teníamos una relación de amigos con beneficios. La cena fue bien. Hice un guiso de pescado, ensalada de espinacas, y también tuvimos galletas y helado. Las mujeres bebieron vino y yo bebí cerveza. Lee y Reshad se fueron alrededor de la medianoche. Después jugamos bridge por un rato. Sorprendentemente, los cuatro disfrutamos del juego. Fue una verdadera competencia, aunque ninguno de nosotros se había enfrentado antes. Reshad y Stephanie eran un equipo. Lee y yo éramos el otro. Resultó que Lee estaba en algunos sistemas de apuestas extraños, y me di cuenta de eso. Gradualmente, nos alejamos y ganamos. Stephanie se quedó a pasar la noche. Ella era atractiva, pero ambos nos dimos cuenta de que ser amigos con beneficios era todo lo que íbamos a tener. Ella tenía un novio en su ciudad natal. Nunca le pregunté qué pensaba él de nosotros. Esa noche fue fatal de alguna manera porque Lee me pidió que jugara en un torneo de bridge de 2 personas en la base militar. Acepté. Mientras tanto, Stephanie tenía el número de teléfono de Reshad. Debe haberlo obtenido en la cena. Pero discretamente. Los vi juntos aproximadamente 2 días después de la cena. Estaban caminando por el campus hacia nuestro edificio. Los seguí a cierta distancia. Entraron adentro. Los seguí. Estaban a punto de entrar al ascensor. Ella vivía en el 4º piso. Ahí se detuvo. ¿Qué hacemos? El torneo de bridge era el viernes. 2 días después, simplemente fui a mi lugar y me relajé junto a la ventana, leyendo y observando. Reshad salió por la puerta principal unas 2 horas más tarde, caminé hasta la puerta de Stephanie y llamé. Ella gritó algo, pero no respondió de inmediato. Parecía colorada, llevaba chanclas y un vestido ajustado. Sin sostén. Oye, Steph. ¿Necesitas compañía? No en este momento, Marty. Oh, mierda, Marty. ¿Lo has visto? La forma en que apareciste aquí. ¿Lo viste? Sí. Entonces, ¿te divertiste? Tal vez. Es cruel por parte de Shad. Odio hacerlo, pero no me siento mal en este momento. Me siento genial. Lo siento. No te preocupes. Estoy pensando qué hacer en esta situación. Solo espero que no arruines las cosas entre Lee y Reshad. Él es solo una distracción para mí. Al igual que tú. Bueno, ni siquiera tanto como tú. Si estuvieras en la situación de Lee, ¿te gustaría saber lo que Reshad confesó? Sí. Yo también. El torneo de bridge fue muy divertido. Los militares eran muy buenos en las cartas. Pero Lee y yo quedamos en tercer lugar de 20 en nuestro lado. No está mal, dijo ella. Obtuvimos puntos, lo que eso signifique. Mientras caminábamos hacia mi auto, me preguntó, ¿por qué no me contaste sobre Shad y Steph? Estaba indeciso. ¿Cómo te enteraste? Steph le dijo a Reshad que lo sabías. Fue entonces cuando él comenzó a hablar de eso. Lo siento. Mi curiosidad se apoderó de mí y los vi. ¿Qué pasó durante la conversación? Decidimos enfriar las cosas durante algunas semanas para ver cómo nos sentíamos. Oh, bien. Marty, quiero que me lleves a tu casa. Si quieres. Oh, quiero. Conduje, tal vez no tan cuidadosamente como de costumbre, hasta el edificio. Estacioné y caminamos rápidamente hacia el apartamento. Cuando cerramos la puerta, no tardamos en saltar a la cama y ponernos a ello. Después de 1 hora, nos quedamos dormidos. Me levanté y me cepillé los dientes. Lee entró justo cuando estaba terminando. Le di un cepillo de dientes de repuesto.
Después de deshacerme de mi aliento matutino, nos deshicimos de mi olor a redneck matutino. Durante el desayuno, le preguntó, ¿fui tan bueno como Stephanie? ¿Fui tan bueno como Chad? Nos quedamos mirándonos. Luego ella sonrió. Él es más grande, pero tú eres mejor. Steph es muy buena, pero tú eres fantástico. Desde ese día en adelante, nos tuvimos el uno al otro. Lee prácticamente se mudó conmigo. Reshad estaba en contra, pero no podía decir nada. De todos modos, no le tomó mucho tiempo encontrar a otra víctima principal. También visitaba a Stephanie de vez en cuando. En su último año de secundaria, Big L se mudó a este edificio. También vivía en el cuarto piso. A veces los veía a él y a Stephanie juntos. No se mudó con ella, pero a menudo los veían entrar y salir juntos. Nos saludábamos y nos despedíamos, hasta que un día Steph nos invitó a su casa a tomar postre. Big L estaba allí. Pasamos una velada agradable. Pensé que Big L era educado e inteligente y tal vez un poco demasiado atento con Lee. Probablemente Steph pensó lo mismo, ya que ya no nos invitó más. Lee y yo nos casamos en nuestros 20s. Cuando nos graduamos de la escuela secundaria, conseguí un trabajo en el gobierno en el Pentágono como programador de computadoras. Lee consiguió un trabajo en una firma de relaciones públicas. Hacía principalmente publicidad para empresas. Los anuncios estaban destinados a influir en el gobierno, senadores, congresistas y representantes de agencias. Heredé una casa cerca del trabajo de mi abuelo. Estaba alquilada y el contrato de arrendamiento estaba a punto de vencer. Nos mudamos. Tenía 3 dormitorios, una gran cocina, un garaje remodelado para la suegra y un sótano terminado. Necesitaba algo de trabajo. Hice el trabajo con la ayuda de uno de mis amigos de la escuela secundaria que tenía un negocio de construcción en Virginia. Lee quedó embarazada y a los 22, tuvimos gemelas, Betsy y Linda. No eran gemelas idénticas, pero eran muy problemáticas. Lee se tomó un año libre y yo reduje mi trabajo para darles a las gemelas la atención que necesitaban. Al final de ese año, yo me mudé al estatus de contratista, lo que significaba que podía trabajar desde casa. Lee volvió a trabajar a tiempo parcial. Cuando las niñas cumplieron 4 años, ella pasó a trabajar a tiempo completo. Para entonces, ellas y yo habíamos desarrollado una rutina real, y el trabajo por contrato iba muy bien. Estaba ganando más dinero, pero no obtenía ningún beneficio. El trabajo de Lee se volvió más y más intenso, principalmente porque ella misma se lo permitía. Tenía impulso, y lograba las cosas. Mi trabajo dependía más de la creatividad. Algunas de mis ideas iban dirigidas al gobierno, pero otras eran solo para mí. Tenía 2 nuevas ideas para sistemas que pensé que podrían ser rentables. Las guardé por un tiempo. Lee estaba ganando mucho dinero. Las niñas pasaron a la escuela secundaria. Tenía 35 años y estaba en buena forma. Corría y jugaba al tenis de mesa. Sé que no suena tan cansado. Pruébalo alguna vez contra buenos jugadores. Antes de ver a Lee en vídeo con Big L, diría que nuestra vida era muy placentera. Para mí lo era. Por otro lado, habíamos estado juntos durante 15 años. No pensaba que estuviéramos cansados. Lee, en cambio, parecía creer que sí. Busqué dónde vivía Big L, aproximadamente a 3 millas al norte de nosotros. Me preguntaba si lo que había visto en Miami era algo nuevo o había estado sucediendo durante mucho tiempo. Una cosa más. Le pedí a las niñas hisopos de ADN y tomé uno yo mismo. Esto fue al día siguiente de informarles sobre el video de YouTube. Era un viernes. Tenían que ir a la escuela. Tenían pruebas y clase de banda. Lee llamó a las 10. Vi que era ella. Pasé al buzón de voz. Marty, contesta el teléfono. Marty, por favor.
Marty, te amo. Cometí un error. Volveré esta tarde. Oh, mierda. Sollozos. Una de las mejoras que hice en la casa fue el sistema de entrada electrónica. Cambié el código. El garaje remodelado estaba inactivo. Había sido amueblado. Moví la ropa de Lee y otras necesidades allí. Solo ponlo todo en un montón. Mi madre y la madre de Lee llamaron. Cada una quería saber qué iba a hacer. No estaba seguro, así que les dije. Abrí la cuenta de Gmail de Lee. Revisé un mes de correos electrónicos, antiguos y nuevos. Revisé la papelera de reciclaje. No había contacto con Big L. Había algunos correos electrónicos sobre trabajo y una conferencia. 1 o 2 eran un poco sugestivos, pero solo de un tipo en su trabajo que también iba a Miami. El avión de Lee estaba programado para aterrizar al mediodía. No había devuelto ninguna de sus llamadas. Le pedí a un amigo que fuera al aeropuerto para seguir quien bajaba del avión y toda la situación. Vio a Lee bajando con su grupo de trabajo. Ella miró hacia atrás. Él estaba filmando con su teléfono. Ella fue a buscar su equipaje. Se quedó en la salida. 5 minutos después de que el resto de las personas bajaron del vuelo, Big L bajó del avión. Miró alrededor. Caminó hacia la zona de recogida de equipaje. Mi amigo lo siguió. Lee estaba sosteniendo su bolso. Miraba alrededor. Vio a Big L. Dio la vuelta y se alejó. Big L tomó su bolso y salió. Lee estaba esperando un taxi. Big L se acercó a ella y le habló. Ella negó con la cabeza, rechazándolo. Un taxi se detuvo y el despachador los puso a ambos en él. Mi amigo me envió el video. El taxi se detuvo frente a la casa. 20 minutos después, solo Lee estaba dentro. Al descubrir que el código no funcionaba, se molestó. Golpeó la puerta, timbró el timbre. Abrí la puerta. Ella estalló en lágrimas. Lo siento mucho, Marty. Simplemente nunca supe qué lío era. No vives aquí, Lee. Tu ropa está en el garaje. Hasta que encuentres un lugar propio. Tal vez deberías ir a casa de ella. Oh, Marty. No tengo nada con él. Te amo. Eres un cornudo a la vista de todos. Me has hecho el hazmerreír. Las chicas en la escuela, Dios sabe por lo que pasan. Eres una perra malvada. Fuera de mi vista. Su rostro palideció. Tambaleándose. Se alejó tambaleándose. Se sentó en una silla de jardín y lloró. Nuestra vecina, la señora Cunningham, salió afuera. Se acercó y hablaron. Lee fue a su casa. Llamé a la madre de Lee. Le dije que Lee vivía en el vecindario y podría necesitar apoyo. Ellen, su mamá, no fue muy receptiva, pero dijo que estaría aquí en 1 hora. Me senté en la cocina y bebí mi café. Traté de imaginar qué podría pasar ahora. No pude hacer nada la noche anterior. Llamé a un abogado que conocía y conseguí una referencia a una abogada de derecho familiar, Joan Ellis. Llamé a la oficina de la señorita Ellis y concerté una cita para el próximo lunes. La señorita Ellis me devolvió la llamada unos 30 minutos después. Señor Martín, soy Joan Ellis. Tiene una cita para el lunes. ¿Está llamando por su esposa y el jugador de baloncesto? Sí. ¿Cómo lo sabe? El video no decía quién era ella. Un reportero de televisión averiguó quién es. Big L es noticia. Especialmente los chismes. Pensé que no había razón para retrasarnos hasta el lunes. ¿Puede venir mañana por la mañana? Digamos a las 10. Sí, a las 10.
Por favor, escríbame una breve historia de su relación con su esposa. ¿Y con el señor Johnson? Si lo conoce. También necesitaré estados financieros, si los tiene. Terminamos nuestra breve conversación. Y ella me advirtió contra acciones impulsivas. Mientras colgaba, el teléfono sonó de nuevo. Contesté automáticamente. Era Big L. Marty, llamé para intentar disculparme contigo. Que te jodan. Haré todo lo posible para arruinar tu vida. Cabrón. Wow. No era solo yo. No era solo yo. Era ella. Simplemente pasó. Estaba felizmente casado con ella antes de que se fuera a Miami. Tenemos 2 hijos. Eres un maldito imbécil. Si me ves venir, corre. Lo dije, pero no grité. Ni siquiera había acento. Todo estaba plano. Siguió una larga vacilación. Colgó. Pero ahora tenía su número. Miré nuestra factura telefónica, nuestros teléfonos celulares compartidos. Hice clic en las llamadas de Lee, verifiqué el número de Al. No lo vi hasta después de que voló a Miami, luego 2 veces. No tenía acceso a las llamadas de hoy. Supuse que su encuentro en Miami fue aleatorio, no programado. Revisé el horario de los Magos. Jugaron un partido por la tarde en Miami el miércoles. Big L fue el locutor, así que estaba en Miami por negocios. Timbró el timbre. Miré por la ventana. Eran mis padres y mis suegros. No, Lee. Los dejé entrar. Ofrecí bebidas, pero todos declinaron y se sentaron. Me quedé parado en la entrada de la sala de estar. Pregunté, ¿cómo fue? Mi mamá, Lassie, respondió. Tuvimos una pequeña reunión afuera. Decidimos ver qué estabas pensando. Estoy pensando. Dejé escapar un sollozo, pequeño pero notable. Me enderecé. Miré a mi mamá. Creo que ella se rindió. Luego dijo más tarde que había tanta devastación y anhelo en esa mirada, tanto dolor que no podía ver cómo se podría arreglar nada. Mi padre preguntó, ¿alguna posibilidad de que hables con Lee? Ella preguntó cuando estábamos allí. ¿Por qué? No hay nada que pueda decir. Ella arruinó nuestra familia. No solo una noche, 3 noches. Ni siquiera intentó ocultarlo a sus compañeros de trabajo. Ahora todo el mundo lo sabe, interrumpió Ellen. Sé que cometió un error, Marty. Un gran error. Se da cuenta de eso. Pero tienes niñas, y se han amado durante años. Hay mucho que salvar si puedes. No la considero mi esposa. Nunca la volveré a considerar mi esposa. Ella es la madre de mis hijos, eso es todo. Ellen dijo. Estás sufriendo ahora. Tu ego ha sufrido mucho. Tienes que superarlo. Tu matrimonio no ha terminado solo por unos días, Ellen. Los admiro y los quiero. Tu hija ha causado un daño irreparable. Por favor, no hagas más intentos de reconciliación. No tenemos oportunidad. Ella levantó las manos. Continué, todos ustedes necesitan pensar en cómo funcionará la vida después del divorcio o cuando el divorcio se haga oficial. Mi mamá lloró. Solo espera unos días, Marty. Solo unos días. Tu papá y yo podemos llevarnos a los niños durante el fin de semana. Llevémoslos al lago. Estuve de acuerdo. Y justo entonces las niñas consiguieron un pase en el autobús. Corrieron hacia la puerta, pero el código había sido cambiado y tuvieron que llamar. Lo que les sorprendió fue que sus abuelos estaban en la casa. Querían contarles cómo les fue en la escuela. No había sido tan malo. Betsy era buena amiga de Sharon Davis, y Sharon le preguntó sobre el video. Betsy dijo que no lo había visto,
pero sabía de qué se trataba. Sharon quería saber si sus padres iban a separarse. Betsy no sabía, Linda no sabía, pero yo sí. Les dije que lo resolveríamos más tarde. No estaban demasiado emocionadas. Linda preguntó dónde estaba su mamá. Ellen respondió, en la habitación de al lado, las nietas querían hablar con tu papá, pero creo que ustedes deberían hacer las maletas para el fin de semana porque se quedarán con nosotros. Los llevaremos al lago. Estaban emocionadas, pero querían ver a Lee. Las mandamos a empacar. Yo estaba en contra de que fueran a ver a Lee. Los otros 4 pensaban que era necesario. Les dije que Lee podía ver a las niñas en el porche. Cuando estuvieron listas, Ellen fue a buscar a Lee. Sus maletas estaban guardadas en el auto. Estaban esperando en el porche junto con los 3 abuelos. Lee se acercó a ellas junto con Ellen. Las niñas no corrieron hacia ella. Solo esperaron. La ventana de mi habitación del segundo piso estaba abierta y podía ver y oír. Lee se arrodilló frente a las niñas, y las 3 la abrazaron. Linda preguntó, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo con ese tipo? La última palabra fue pronunciada con sollozos. Solo cometí un error realmente malo. Tengo que tratar de entender por qué. Pero aún las amo mucho a ustedes y a tu papá. Betsy no quedó impresionada por esto. Ella era la más fuerte de las 2. Si amas a papá, no podrías haber hecho esto. Lo pusiste todo en video. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ahora ella estaba sollozando. Lee estaba llorando. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Fue un error grave. Lee abrazó a Linda, pero Betsy la apartó. Lee se levantó y corrió hacia el auto de su padre. Mis padres pusieron a las niñas en su camioneta. Todos se fueron en diferentes direcciones. Yo solo me senté en la cama, atónito y entristecido. Luego me enojé mucho, mucho. Estaba furioso con Lee, con Larry. Estaba dando vueltas. Estaba gritando. Bajé al sótano y comencé a golpear el saco que tenía allí. Cada golpe iba dirigido a Larry o Lee. Cuando me quedé sin aliento, mis manos estaban rojas. Decidí que ambos tenían que sufrir, pase lo que pase. Hice lo que pude para reparar mis manos dañadas. Luego tomé una copa y me fui a la cama. Me tomó un tiempo conciliar el sueño. Finalmente sucedió por la mañana. Salí a correr, un correr largo y muy rápido. Luego reuní mis materiales financieros. Conduje hasta la oficina del abogado. Joan Ellis era una mujer, aproximadamente de 45 años, delgada, con cabello oscuro y ojos. Estaba vestida con jeans y una camiseta. Nos estrechamos la mano. Estoy un poco informal. Lo siento. Es sábado, y tenía trabajo en el jardín que hacer. No hay problema. Te ves genial. Ella sonrió. Vamos a ir a la sala de conferencias. Me guió detrás de ella. Comencé. Señorita Ellis, me gustaría aclarar cuáles son mis opciones con respecto a mi divorcio de mi esposa. ¿Puedo hablar sobre eso? Pero, ¿estás seguro de que quieres un divorcio? Es un camino difícil. ¿Tienes 2 hijos? Sí. Gemelas. 13 años. Me gustaría obtener la custodia. Volviendo a la pregunta de si quieres poner fin a tu matrimonio. Esto de Miami fue algo que había sucedido antes. ¿O es un incidente aislado? No creo que ella se haya desviado antes, pero no sé con certeza si es verdad. ¿Puedes vivir con eso? No. Lo dije rápidamente, sin agregar nada más. Bien. Discutamos las finanzas. Discutimos quién ganaba cuánto dinero y quién hacía cuánto por los niños. Joan se alegró al enterarse de que yo era dueño de la casa y había, desde antes del matrimonio,
vivido toda su vida allí. También creía que nuestros horarios de trabajo, así como el hecho de que yo fuera un padre que se quedaba en casa, jugarían a mi favor para decidir la custodia. Sin embargo, enfatizó que nada podía decirse con certeza. Yo ganaba aproximadamente la misma cantidad que Lee, pero los ingresos no eran tan estable. Joan creía que ninguno de nosotros estaría obligado a pagar pensión alimenticia. Sin embargo, el padre no custodio tendría que pagar la pensión alimenticia. Me preguntaba qué tan rápido podríamos empezar el divorcio. Tal vez una semana para preparar los documentos y presentarlos. Creo que deberías esperar más tiempo. Las personas cambian de opinión y tal vez tengas que pasar por asesoramiento. ¿O se puede evitar eso? Desearía no haber tenido una conversación a solas con ella. Tendrás que tener esas conversaciones. Tal vez podamos minimizarlas. Noto que tus manos están vendadas. ¿Por qué? Estaba un poco enojado anoche. Golpeé con fuerza un saco pesado. Olvidé usar guantes. Bueno, al menos no visitaste al señor Johnson o a tu esposa. Por cierto, ¿hay alguna forma de demandarlo por esto? Debería pagar. No hay forma de demandar por adulterio o alienación de afecto en este estado en este momento. Solía haberlo, ahora no lo hay. También busqué la ley de Florida. No hay opción allí tampoco. Tiene que pagar ahora. Mi voz había cambiado a un tono equilibrado. Esto pareció sorprender a Joanne. Déjame ver qué puedo hacer. No prometo nada. El tipo debe pagar. No podré dormir si se va sin consecuencias. Señor Martín, tengo que decirle que mientras lo que me cuenta como su abogado es confidencial, si sé de antemano que va a cometer un delito violento, puedo tener que informarlo. ¿O no? Joan, nunca tendrás ese conocimiento. Gracias por decirlo. Firmé el acuerdo con ella y pagué la tarifa. Le dije que preparara los papeles lo antes posible. Cuando llegué a casa, ya era mediodía. Mi padre, Leland, llamó cuando entré en la casa. Oye, ¿cómo estás hoy? Bien. Acabo de llegar del abogado. Oh, eso fue rápido. ¿Qué dijo él? Ella y yo discutimos lo que implicaría el divorcio. Marty, tienes que esperar en eso. No te apresures. Esta es una decisión muy importante, y no deberías tomarla a la ligera. Papá, tan pronto como le dejó pasar a ese bastardo, estaba acabada. Y el hecho de que lo hiciera una y otra vez es aún peor. Pero una vez es suficiente. Tu mamá piensa que te lastimó tanto que no hay esperanza. Creo que puede tener razón. Aún así, quiero que te calmes por una vez. Lee debería tener la oportunidad de explicarse. Papá, ¿qué crees que podría decir que me haga cambiar de opinión? No hubo respuesta por un tiempo. Entiendo. No puedo pensar en nada. Hablamos sobre el estado de ánimo de las chicas. En realidad. ¿Los estados de ánimo? Linda estaba muy triste. Estaba deprimida. Betsy estaba enojada. Tenía problemas para controlarse. Mamá trabajó con las dos, les dijo que no estaban perdiendo a sus padres. Siempre tendrían a ambos padres. Firmamos los papeles. Sonó el teléfono de casa. No tenía identificador de llamadas. Lo cambié al buzón de voz. Era Lee. Marty, si estás ahí, por favor, contesta el teléfono. Necesito hablar contigo. Marty, necesito esto. Por favor. La cagué. Lo sé. Yo, Eres la única persona que conozco con la que puedo hablar sobre algo tan serio. Y te perdí. No, por favor. Sé cuánto enojado. Debes estar avergonzado. Lo siento. Se oyeron sollozos,
Y ella colgó el teléfono. Lloré mientras decía eso. Bajé de nuevo. Esta vez, me puse guantes. Todavía dolía. Golpeé y pateé hasta que me quedé sin fuerzas. Subí las escaleras y me duché. Supongo que algunos tipos se emborrachan en estas situaciones. Yo uso un saco o corro. Decidí pensar en cómo burlarme de Larry. Un pensamiento cruzó por mi mente. Había encontrado una pistola. Yo poseía 2 pistolas registradas. Un revólver calibre 45 y una pistola SIW calibre 40. Pero un día, mientras corría, vi un destello en la hierba larga. Era una pistola semiautomática Taurus calibre 380. Me la llevé a casa. Estaba cargada y funcionando. La limpié. Y luego noté que el número de serie estaba borrado. Así que la pistola era ilegal, pero de todos modos la conservé. Un día la llevé al campo de tiro. Era un buen tiro. Más o menos. Seguía pensando en dispararle a Larry con ella, pero tenía chicas. Y nunca quise acabar en la cárcel. Aún así, ese idiota. Aparté esos pensamientos. Yo sentí que no era el momento para que Lee y yo habláramos. Sabía que tarde o temprano tendríamos que hablar cara a cara. Pero en ese momento, el solo pensar en verla me hizo sentir casi enfermo. Me quedé solo en la casa. Una sensación de profunda desesperación se apoderó de mí. Era como si una manta pesada me hubiera sido arrojada encima, presionándome contra el sofá. Me costaba respirar. De repente, el miedo me agarró y me levanté bruscamente del sofá. Si alguien me hubiera visto entonces, probablemente habrían pensado que estaba completamente loco. Sabía que tenía que moverme. Salí a paso ligero. Me llevó a la casa de Larry. No me detuve allí, pero noté que parecía haber muy poca seguridad. Era una casa grande y nueva cerca de la calle. Había una casa de aro en la entrada. No había coche, pero había un garaje grande en la parte trasera. Pasé por delante, di una vuelta y pasé por delante de nuevo, sacando algunas fotos con mi teléfono. Luego pasé por la casa de los padres de Lee más al norte. Sus coches estaban estacionados afuera. El coche de Lee seguía estacionado en nuestro garaje. Pasé junto a él apresuradamente. Entré en una tienda de conveniencia y compré un teléfono celular prepago y un Pepsi Light. Eventualmente, regresé a mi casa. Eran las 3 de la tarde de un sábado. Entré y me hice un sándwich. Comí probablemente 3 bocados. Tan pronto como dejé de moverme, volví a ser presa de los agonizantes sentimientos. Saqué una pistola calibre 380. Salí de la ciudad donde un amigo mío tenía varias hectáreas de terreno con un campo de tiro al aire libre. No había nadie allí. Él y su familia estaban en Florida. Disparé 2 cajas de municiones con la pistola. No era una pistola cara, pero funcionaba. Es cierto, era un poco más pesada de lo que sería una buena pistola. De camino a casa, me detuve en la farmacia y compré 2 bandas de neopreno para la cadera. Cuando llegué a casa, adapté el envoltorio corporal para sostener la pistola calibre 380 en la parte baja de la espalda. Probé correr con ella y todo estaba bien. Mi teléfono celular estuvo apagado todo el día y no respondí correos electrónicos. Lo encendí. Había 11 mensajes de teléfono. Unos 20 mensajes de texto de familiares, compañeros de trabajo y amigos, y muchos correos electrónicos. Los mensajes de teléfono eran de Lee, Ellen y mi mamá. Todos contenían el mismo mensaje. Por favor, contáctanos. Necesitamos hablar. Los textos eran muy similares. Algunos eran de mi papá y 2 eran del papá de Lee, Milt, con uno justo unos minutos antes. Los textos de Milt no eran como los demás.
En el primero, se disculpaba por las acciones de Lee y por no haber criado a una hija responsable. En el segundo, preguntaba si quería hablar con él sin mujeres presentes. Lo llamé. Contestó su correo de voz. No dejé un mensaje. Pero me devolvió la llamada 3 minutos después. Marty, necesitaba dar un paseo para despejarme. ¿Qué está pasando contigo? Vi que querías hablar. Milt. ¿Hay algún lugar donde podamos encontrarnos? ¿Qué tal en el Parque Raymond, cerca del área de juegos de Rayuela? Vale. ¿Y a las 30? Claro. Me puse los jeans y metí mi pistola calibre 380 en el bolsillo por si acaso. Vi a Larry, que vivía a medio kilómetro de ese parque. Conduje unos 10 minutos, solo pasando por la casa de Larry. Llegué al parque temprano y también estaba Milt. El parque no era muy grande y no había mucha gente en él. Nos estrechamos la mano y nos sentamos en un banco apartado del área de juegos. Milt dijo, quería asegurarme de que estuvieras bien. Por lo que Ellen y tu mamá dijeron, estaba preocupado. No estoy bien, Milt. Me siento peor que nunca antes. Así es como me siento. Bueno, recuerdo cuando murió mi madre. Me llevó un año volver a la normalidad. Simplemente seguí trabajando. Un día a la vez. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, fácil de decir y difícil de hacer. Y después de todo, solo ha pasado un día. Si te sirve de consuelo, Lee está casi catatónica. No ha comido desde que llegó a nuestra casa y solo ha pronunciado 3 frases. Estamos pensando en conseguirle ayuda. Estás realmente, te ves mucho mejor que ella. Probablemente sea culpa. Ella la tiene y no lo haces. Lo siento mucho escuchar eso, Milt. Porque los gemelos la van a necesitar. Necesitarán a su mamá. No entiendo por qué está tan alterada. Después de todo, hizo lo que hizo a la vista de todos. ¿Realmente pensó que nadie se enteraría? Que yo no me enteraría. No puedo creerlo. Tarde o temprano, incluso sin YouTube, alguien de su equipo, algunos de ellos amigos míos, se habrían enterado. No creo que estuviera pensando con claridad en absoluto. Creo que tal vez de repente se encontró en una situación extraña, lejos de su familia, un tipo famoso persiguiéndola. Simplemente se dejó llevar por los sentimientos que normalmente habría reprimido. Eso es lo que puedo decir al respecto. Eres tan razonable, Milt. Pero creo que ella ha tenido un interés en Larry desde la secundaria y pensó que podía tenerlo todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Probablemente me divorcie de ella. Ahora mismo ni siquiera puedo pensar en ella. Sin ira ni rencor. Espero no enfermarme por todo esto. Mira, sé que todos los demás dicen que tienes que esperar para decidir algo. ¿Y yo? Simplemente no veo cómo puedes volver a cualquier semblanza de vida familiar con ella. Sí, el caso está perdido. Esperaré, pero no por mucho tiempo. Tienes que prepararla. Si es tan mala como dices, lo intentaré. Nos separamos. Estaba volviendo a mi coche, estacionado en la calle siguiente, cuando Larry llevó la pelota de baloncesto por la calle intersectada hacia la cancha. Lo vi y empecé a sacar mi pistola. Milt lo vio. Milt iba hacia mí y tocó el claxon. Larry se asustó y perdió la pelota en la calle. Corrió tras ella. Idiota. Sin mirar. No fue Milt quien lo golpeó. Un coche que viajaba en la otra dirección, tal vez un poco más rápido, fue bloqueado por el coche de Milt. Otro coche. Una camioneta SUV lo golpeó. Antes de que el conductor pudiera frenar, Larry voló sobre el capó y el parabrisas, voló por el aire y cayó a la calle. Milt siguió conduciendo. Corrí hacia Larry.
por el momento estaba vivo y consciente. Lo miré. El conductor de la SUV llegó corriendo. Gritó que había llamado al 911. No estábamos lejos del hospital. A unas 4 cuadras, Larry me reconoció. Intentó decir algo, pero no salió nada. Lo vi desvanecerse lentamente. Los paramédicos llegaron unos 2 minutos después. Trabajaron lo mejor que pudieron, pero fue en vano. Biggle había fallecido. Me sentí estafado. La policía llegó. Estaba un poco nervioso porque, aunque tenía un permiso de porte oculto, el arma era ilegal. Pero di una entrevista, di mi nombre y dirección, y no hubo objeciones. El conductor de la SUV, un anciano, estaba molesto. Le dije a él y a la policía que no podía hacer nada. Larry acababa de ir tras una pelota suelta en el momento equivocado. Unas horas más tarde, conduje a casa. Deseché la pistola calibre 380 y conduje a la casa de Milt. Sabía que Lee estaba allí, pero necesitaba discutir el accidente de tráfico fatal con Milt. Llegué a la casa y toqué el timbre. Ellen respondió. Podía ver que estaba en un estado emocional. Yo estaba de hecho en un estado emocional. Euforia. Bueno, al menos un tremendo gozo. Sabía que probablemente había evitado un asesinato. Pura suerte. Pero tenía que ver a Milt. Me volví hacia Ellen. ¿Está Milt aquí? Tengo algo de qué hablar. Se volvió y gritó, Milt, ¿no quieres ver a Lee? No, es demasiado pronto. Milt. Milt bajó las escaleras. Le hice un gesto y salimos a caminar. Milt, Biggle está muerto. Mierda. ¿Lo mataste tú? Vi que tenías un arma. Jesús, Marty. Pero no parecía como debería haber parecido si fuera real. No lo maté. Lo golpeó un coche cuando le tocaste el claxon. Perdió su baloncesto y corrió tras él como un niño. Lo vi morir. No pude evitarlo y sonreí. Marty dijo, veo un accidente. Dios obra de maneras misteriosas. Dejo en tus manos o en las de Ellen que le digan a Lee que su novio está muerto. No su novio, pero... Bueno, hazle saber. Supongo que estará en todas partes en las noticias. Claro. ¿Cómo está ella? Igual. No mucho. Tú, por otro lado. Pareces levantado. De hecho, me sentí estafado cuando murió. Pero luego lo vi como un salvamento. Gracias. Marty, quiero salvar a mi hija. Creo que se está hundiendo en el abismo. Sé que está hecha un lío, pero la quiero y quiero que tenga una vida. Así que te estoy pidiendo si puedes ver la manera de al menos no interponerte. Tal vez puedas echar una mano más tarde. Es algo difícil de pedir, pero te lo pido, Milt. Tengo que pensarlo. Si hablamos con ella demasiado pronto, no podré ayudar. Tienes que mantenerla alejada. Déjame pensarlo. Intentaré encontrar una salida. Felicidades por evitar el embrollo del asesinato. Nos reímos. Volvimos a casa. Me fui. Esa noche, recibí una llamada de las chicas y tuvimos una buena conversación. Luego me fui a la cama. El domingo, volví a estar melancólico. Era un día bonito, y no tenía nada que hacer más que reflexionar sobre el estado de mi matrimonio. No importa lo que dijera Milt, sabía que Lee y yo nunca podríamos estar juntos de nuevo. Eso me entristeció. Pero era la verdad. Di otro largo paseo hasta el centro comercial cerca del río de vuelta a casa, me duché y fui a casa de mis padres para comer el domingo. Llevé chuletas. Las gemelas estaban de mejor humor. Tuvieron una videoconferencia con Lee, que debía de haber mejorado porque las animó. Yo me preguntaba,
Mamá dijo que no se mencionó la infidelidad de la gran Ellen ni la muerte de Larry. Solo hablaron de la escuela. Lee les dijo a las chicas que las vería tan pronto como estuviera bien. Pasé un buen rato con la familia y las chicas. Cuando estaban en la piscina, le dije a mis padres que vi a la gran Ellen ser atropellada y morir. Estaban sorprendidos. Mi papá dijo, no tenías nada. Sabes, no, fue un accidente. Estaba en ese parque con Milt hablando. Él simplemente se fue y Larry fue atropellado. Se lanzó a la calle a buscar su pelota. Está bien. Bueno, no puedo decir que lo siento. Que Dios tenga misericordia de su alma. Cambiamos de tema. El lunes, recibí una llamada de Joan Ellis. En primer lugar, quería saber cómo me sentía por la muerte de Larry. No sabía que estaba allí. Mi nombre no se había publicado. Le conté la historia, y ella estaba asombrada y tal vez un poco sospechosa. Sé que si fuera ella, también habría estado sospechosa. Luego me pidió que le informara que los documentos estarían listos el miércoles. Y cuando quería que se presentara, le pedí que esperara un poco. Porque Lee estaba fuera de lugar. Hice algún tipo de promesa a Milt. Los niños decidieron ir a la escuela. Aunque la muerte de la gran L y las payasadas de la semana anterior eran grandes noticias. Me quedé solo y decidí ponerme a trabajar. Pasé medio día en el ejército durante 2 o 3 horas. Hice mis quehaceres. Recogí a las chicas del colegio después de sus clases extra. Comimos pizza. Era lo que podía hacer, y les gustaba mi pizza. Tuvimos una noche agradable, pero antes de acostarnos, ambas preguntaron si su mamá iba a regresar. Respondí esa pregunta honestamente. No creo que tengamos el mismo arreglo que antes. No puedo decir que nos depara el futuro, pero no creo que volvamos a la forma en que estábamos. Nos espera algo diferente, pero siempre las amaremos a las dos. El martes, llamó Milt. Ellen también se había puesto en contacto. Querían encontrarse. Dije que iría a Starbucks. Mientras tomábamos las bebidas, Milt dijo que había contactado a un psicólogo que hace terapia de parejas. Sugirió que participara con Lee. Ellen dijo que si nos divorciábamos por adulterio, es probable que el tribunal ordene la terapia de todos modos. De acuerdo, dije. Pero si realmente empezamos a investigar, a profundizar, no veo que le ayude. No voy a mentir, dijo Ellen, no te estamos pidiendo que mientas. Solo sé gentil. Escucha al psiquiatra. Habla con Lee. De lo contrario, creo que está en serios problemas. El accidente de Lee parece haberla asustado. No le dijimos que estuvieras allí. La primera sesión estaba programada para el próximo lunes por la mañana a las 10. Llegué justo a las 10, no queriendo esperar en la sala con Lee. La consejera era Sylvia Price, una psicóloga y consejera matrimonial certificada. Era una mujer de unos 50 años, un poco pasada de peso, pero agradable. Nos llevó a su oficina. Hasta ese momento, Lee y yo no habíamos hablado. Ella no lucía bien. Estaba pálida y constantemente se frotaba las manos. El Dr. Price nos habló sobre la naturaleza de su práctica, que incluía casos de infidelidad conyugal. Me preguntó cuál era mi objetivo en la terapia. Me gustaría seguir adelante con mi vida. Espero seguir siendo un buen padre para mis hijos. No creo que la reconciliación en el matrimonio sea posible. Lee, ¿cuáles son tus objetivos? Quiero recuperar mi antigua vida. Eso puede que no suceda, pero me gustaría seguir siendo la esposa de Marty. Incluso si las cosas son diferentes a como eran antes. El Dr. Price nos miró a cada uno mientras entendí la situación. Lee fue a Miami para una conferencia de trabajo. Conoció a un hombre que conocía de la universidad y pasaron varias noches juntos. El hombre era muy conocido y los dos estaban vinculados públicamente.
Así que por eso estamos aquí. Lee asintió. No creí que mi relación en Miami se hiciera pública. Pensé que solo sucedería cuando estuviera lejos de mi familia. El Dr. Price preguntó, si eso es cierto, ¿por qué saliste a bailar con el señor Johnson? Debes haber sabido que era un hombre famoso. Pensé que sería divertido. No estaba lejos del hotel. De hecho, fue divertido. Pero ¿sabías que tus compañeros de trabajo se enterarían de tu relación? Por supuesto. Te diste cuenta de que Marty se enteraría pronto. Probablemente no tan pronto como lo hizo. Dejemos eso de lado por ahora, ¿de acuerdo? Marty, ¿podrías explicar por qué estás tan seguro de que el matrimonio ha terminado? Miré directamente a Lee porque Lee era la única persona en este mundo a la que amaba y en la que confiaba más. Y cuando vi que estaba dispuesta a traicionarme tan fácil y abiertamente, quedé devastado. Mis abuelos murieron en un accidente. Me sentí mal durante mucho tiempo y sufrí dolor. Pero no se compara con esto. Nada. Nunca me pondría en una posición para ser aplastado de esa manera. Si Lee pudo hacerme eso a mí, cualquiera podría hacerlo. Nunca más puedo darle a ella ni a nadie ese tipo de poder. Lee sollozaba abiertamente mientras decía esto. Quería contarle todo. Pensé que nunca volvería a confiar en ella. ¿Cómo te sientes al verla así? Simplemente triste. Y también muy enojado. Lo que me hizo fue cruelmente evidente. Y también para sus hijos. Aunque, incluso si se hizo estúpidamente, sin deseo de hacer daño. Fue tan malo. ¿Y por qué? ¿3 noches con algún chico que te gustaba en la secundaria? La miré directamente mientras preguntaba eso y Lee soltó un sollozo. No, no. No sé por qué hice eso. El Dr. Price dijo, cálmate, Lee. ¿Es cierto que sentías algo por el señor Johnson? Sí. Era un tipo grande, guapo y famoso. Me estaba coqueteando en ese momento, pero yo estaba con Marty. Y le dije que no. Pregunté, entonces, ¿por qué dijiste que sí en Miami? Me sentía un poco estancada en los meses previos. Todos estábamos muy ocupados. Estaba emocionada de pasar unos días en Miami. Pensé que me ayudaría a rejuvenecer. Pero tan pronto como llegué allí, vi a Larry. Me dio un gran abrazo. Y me di cuenta de que no lo postergaría si él me necesitaba. Fue tan rápido, no puedo entenderlo. Dije, nos divertimos mucho la noche antes de que te fueras, ¿verdad? ¿O fingiste? No, fue real. Todavía estaba emocionada por ello en el vuelo. Maldición, estoy tan desordenada. Lee volvió a llorar. Mis lágrimas fluían, pero el enojo hirviente también estaba regresando. No creía que pudiera contenerlo. Me levanté y caminé hacia la oficina exterior. Estaba a punto de golpear los muebles cuando de repente salió el Dr. Price. Ted, ¿por qué no vas al baño de hombres por un minuto? Puedo hablar con Lee en privado. Luego puedo hablar contigo en privado. Así que lo hice. Los dos pasaron unos 15 minutos juntos allí. Lee salió, ya no lloraba. Lo siento, Marty. Con esas palabras se fue. El Dr. Price preguntó, Marty, ¿qué pensaste de la muerte del señor Johnson? Yo estaba allí, ¿sabes? Lo vi morir. Estaba feliz de que estuviera muerto. Podría haberlo matado yo mismo. Pero lo golpearon primero. Probablemente no sea bonito, pero es la verdad. ¿Y ahora? Lo mismo. Tal vez incluso menos. Este tipo arruinó toda mi vida por completo. Un montón de tonterías. Me sentí engañado de que no pudiera matarlo. ¿Por qué la aventura de Lee con Larry significa arruinar toda tu vida? Yo era un hombre de familia. No, más que eso.
Lo que dije sobre la traición, nunca lo superaré. No puedo imaginar conocer a alguien en quien pueda confiar. Lee simplemente lo rompió. Pero solo han pasado unos días. Déjame preguntarte. ¿Has pensado en lo bien que se lo pasaron Lee y Larry? Sí. Vi en YouTube que estaban absolutamente locos el uno por el otro. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Traicionado. Fue la peor traición posible. No importa cómo resulte, siempre recordará su fantástico romance si nos hubiéramos quedado casados. Siempre creería que ella pensaba en él mientras nos divertíamos. Sabes, quiero destruir esos recuerdos para ella. Y pienso hacerlo completamente. Es lo menos que puedo hacer. Es una posición difícil de tomar. ¿Esta es una mujer a la que amaste profundamente? Pasado. La amé profundamente. Es por eso que estoy sufriendo tanto. Me destrozó por completo. Ese fue el final de la sesión. Ella me pidió que pensara en qué tipo de arreglos de vivienda podríamos idear si estuviéramos separados. Historia de Lee. Se me indicó que describiera los hechos sobre Miami y por qué estaba tan débil. Además, describí cómo podría producirse la reconciliación entre Marty y yo antes de mi viaje a Miami. Me sentía desorientado, sin disfrutar de las cosas que solía amar. El trabajo se había convertido en una tarea. La vida familiar también se había convertido en una tarea. Esto había estado sucediendo durante meses. Tenía una vaga sensación de estancamiento. Esperaba con ansias un viaje a Miami. Un chico en el trabajo, Brady Bean, había estado coqueteando conmigo desde que se trasladó a nuestra oficina. Lo había rechazado fácilmente durante meses, tratándolo como un bufón. Eso no lo desanimó. No era un Adonis, pero era agradable de ver, y tenía un sentido de alegría en él. No me ofendí cuando continuó persiguiéndome. Cuando nos dimos cuenta de que ambos íbamos a Miami, empezó a presentarlo como una oportunidad para engancharse sin recriminaciones. Le hice saber que no estaba interesada, pero sabía que seguiría persiguiéndome, y me sentí halagada. Consideré su escenario, pero de ninguna manera lo haría con él. Demasiado arriesgado, incluso si fuera súper atractivo, lo cual no era. Pero Larry estaba en nuestro hotel cuando llegamos. Era definitivamente súper atractivo. Me abrazó, y con bastante vigor además. Inmediatamente me sentí confundido. Sabía que podría conseguirme en Miami si se lo proponía. Él lo sabía también, porque lo intentó de inmediato. Me tomó de la mano, me apartó por un momento, y preguntó si Marty estaba aquí conmigo. Cuando dije que no, dijo que tenía una habitación en el hotel y que estaría aquí hasta el viernes. Simplemente dijo que me quería y sabía que yo lo quería a él. Acepté ir a cenar con él. No puedo explicar completamente por qué fui tan fácil de blanco. La noche anterior, Marty y yo nos divertimos mucho. Todavía estaba nerviosa. Y luego Larry. En ninguna parte cerca de casa. Un pase libre, pensé. Nunca una vez pensé en Marty y en lo que podría pasar si descubriera que le había sido infiel. Al menos no puedo recordar haberlo pensado, pero debería haberlo hecho. Si hubiera conocido a Larry en Virginia, probablemente podría haberlo rechazado. Pero me dije a mí misma que estaba en otro mundo por unos días. En la cena, Larry y yo sabíamos que íbamos a ir directamente a su habitación. Nos saltamos el postre tan pronto como cerramos la puerta detrás de nosotros. Larry me atrajo hacia él, y poco después, nos pusimos manos a la obra. A la mañana siguiente, me salté el desayuno con el equipo y apenas llegué a la reunión. Hubo algunas miradas oblicuas lanzadas hacia mí, pero ningún comentario directo. Pensé en la posibilidad de que alguno de ellos llamara a Marty, pero descarté la idea de que no supieran nada, solo especulaban. Después de las reuniones, llamé a Larry. Fuimos directamente a su habitación y pedimos servicio a la habitación, comida, y volvimos a ocuparnos.
La mañana trajo las mismas miradas lujuriosas. Estaba un poco preocupada, pero me reuní con Larry en su habitación a las 5 y pasamos hasta las 8 en la cama. Nos trajeron comida a nuestra habitación y luego me dijo que me vistiera decentemente. Íbamos a ir a bailar. Así que lo hicimos. Así es como salí en YouTube. Recientemente estaba viendo nuestro video musical en YouTube. Sabía que Marty lo había visto. Esa misma noche, entendí lo que podría haber visto. Después de terminar de bailar, volvimos al hotel. Tenía un vuelo. A la mañana siguiente. Desayuné en su habitación. Luego volví a mi habitación para hacer las maletas. Mi compañera de habitación Cindy me dijo que había estado bailando en YouTube. Dijo que fue hermoso. Me invadió un terror que casi me hace caer. Sabía que estaba acabada. Vi a Bart Coates, un buen amigo de Marty, cuando estábamos subiendo al autobús para ir al aeropuerto. Le pregunté si Marty había llamado mientras estaba fuera. Marty no había llamado. No revisé mi celular. Llamó todas las noches, pero al buzón de voz. Bart me dijo que Marty había visto el baile en YouTube y que sabía que pasaba todas las noches con Larry. Estaba entumecida. El vuelo de regreso fue horrible. Nadie quería hablar conmigo. Estaba sentada junto a la ventana y había un tipo extraño sentado en el asiento de al lado. Sabía que Larry estaba en el vuelo, pero no lo vi. Desembarqué del avión, pero Larry aún no estaba a la vista. Recogí mi equipaje y él se acercó a mí. Me preguntó si iba a estar bien. Le respondí que probablemente nunca volvería a estar bien. Se veía deprimido. Ni siquiera pensé en que Marty me recogiera. Me puse en la fila para tomar un taxi. Cuando subí al taxi, el tipo metió a Larry en el mismo. Condujimos a lugares no muy lejos uno del otro. En el taxi, Larry dijo que lamentaba esa historia de YouTube. Él no lo pensó así. Le dije que realmente no quería hablar. Le pedí al taxista que dejara a Larry primero. Conduje a casa y no pude entrar a la casa. Cuando Marty abrió la puerta, vi que estaba completamente devastado y enojado. Salí corriendo. He estado viviendo con mis suegros desde entonces. Estaba en un estado de casi completa estupidez. Intenté hablar con las chicas, pero Betsy me apartó. ¿Cómo podría culparla? Hablamos por teléfono. Era mejor así. Me llevó una hora prepararme para ello. Ahora voy a terapia. Después de la primera sesión, creí que mi matrimonio había terminado. La explicación de Marty sobre sus sentimientos había funcionado claramente. Ahora no puedo entender cómo lidiar con su enojo y su dolor. Y no entiendo cómo puedo pedirle su confianza nuevamente. No lo merezco. Y luego está Larry. Está muerto. Lo atropelló un auto. Cuando mi mamá me lo contó, lo sentí mucho. Me pidió que lo llamara cuando estábamos en el taxi. Para ser sincera, lo habría llamado, pero se fue. Siento otro vacío. Si alguna vez tengo sexo con un hombre de nuevo, estoy segura de que recordaré el sexo con Larry. Excepto que ahora quizás no. No puedo sacarme la sensación de que si lo hubiera resistido, él estaría vivo. No tiene sentido, pero está ahí. Estoy completamente jodida de nuevo con Marty. Las cosas están mejorando en casa. La escuela para los gemelos ha sido difícil, pero no imposible. Betsy todavía está enojada. Linda extraña a su madre. Betsy, también. Creo que usan la videoconferencia todas las noches. Lee parece estar un poco mejor, pero es difícil decirlo en el poco tiempo que hablaron. La segunda sesión de terapia fue similar a la primera, excepto que cada uno tuvo una sesión individual antes de la sesión conjunta. El Dr. Price dijo, ¿has pensado en los tipos de cosas que podrían hacer posible tu reconciliación? Sí. No pude pensar en ninguna.
Lo siento. ¿Crees que si hubieras entendido por qué le dejó a Larry, podrías haber trabajado en confiar en ella? Si supieras que lo causó, y tal vez podrías descubrir cómo detenerlo. Eso es una tontería. Lo siento. Creo que ella solo quería divertirse con el chico y pensó que podría hacerlo sin repercusiones. ¿No es eso lo que dijo? Pero no le creí. Le creí sobre el deseo lujurioso hacia Larry. Pero creo que quería ser descubierta. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Tal vez deberías preguntarle, doctor. No terminará con que estemos juntos. Ah. La traición sin sentido es imposible de superar. Tampoco se puede superar la traición porque ella pensó que podría salirse con la suya. ¿Y si de alguna manera quería ser descubierta? Y eso podría ser lo peor. Eso significaría que simplemente quería alejarse de la familia, de mí, de su vida. Quería el drama. Sabes, si Larry estuviera vivo, creo que estaría con él ahora mismo. Nuestra sesión juntos comenzó y terminó con ella disculpándose. Yo no me lo creí. Y aunque se hubiera disculpado, incluso si pudiera explicar realmente sus acciones, no podría estar con ella. Habría sido como estar cerca de una bomba de tiempo. Le pedí al abogado que entregara los papeles. Me entregaron los papeles de divorcio. Hoy. Sigo escribiendo en este diario porque podría llevar a algunas revelaciones en el futuro. En nuestra sesión de consejería de esta semana, noté que Marty se volvió menos enojado. Parecía más tranquilo. Esa fue mi señal de que habíamos terminado. He estado leyendo sobre esto, sobre las etapas del duelo. Una de las últimas es la aceptación. Marty había aceptado que nos divorciaríamos y que mi aventura había terminado nuestro matrimonio. No me sorprendieron los papeles. Tendré que ver a un abogado. Volví al trabajo esta semana. Me recibieron con frialdad. Todos sabían que era una puta que había arruinado mi vida familiar. Incluso Brady Bean me dejó sola. Lástima para él. Podría haber tenido éxito. Apuesto a que pronto comenzará ya que sabe que soy una puta. El abogado dijo que debería pedir la custodia compartida de las niñas. Dijo que dado que Marty era dueño de la casa cuando nos casamos, se quedaría en ella durante varios años. Él era el padre más importante de la casa, así que podía esperar que las niñas alternaran semanas si yo vivía en su vecindario para la escuela. O tal vez alternar fines de semana. Todo era tan desalentador. Le dije al abogado que admití haber engañado en Miami. Le pedí que apurara el proceso. No quería dinero de Marty. Obviamente él no quería nada de mí. Los ahorros deberían dividirse al 50%. Sin problemas, sin complicaciones. Tantos años desperdiciados, y todo lo que me quedaba eran recuerdos sangrientos. Pero lo hice mejor que Larry. Me di cuenta de eso. No lo siento por él. Sé que tengo igual parte de culpa. Pero él también tiene lo suyo. No tenía que tenerme a mí. Podría haber tenido a cualquier persona. Pero ¿por qué yo? Nunca lo sabré. El Dr. Price sugirió que mi comportamiento abierto de bailar y mi incapacidad para ocultar la aventura podrían significar que quería comenzar una nueva vida. Una más emocionante. Creo que eso no es lo que pasa. Ella dijo. Marty piensa que es como si quisiera ser descubierta y luego ser libre. Bueno, ahora soy libre. No me gusta. No tengo apetito. No tengo ganas de divertirme. Si me excito, uso un vibrador. No voy a bares. He rechazado repetidamente a Brady Bean. Ni siquiera siento tentación. Y sería tan fácil. Me pregunto cuánto durará esta melancolía. Marty, el decreto de divorcio llegó hoy. Tengo la custodia primaria de las gemelas, que vivirán en la misma casa que siempre.
Lee las tendrá cada 2 fines de semana, 2 semanas en verano y en el Día de Acción de Gracias o Navidad. Creo que tendrán 2 días festivos cada uno. Tal vez haya más regalos en Navidad. Y el cálculo final fue el mismo que habíamos estado haciendo durante los últimos 6 meses desde que Lee alquiló un apartamento a 2 millas de casa. Le dije a Mirt y Ellen que podían venir cuando quisieran. Vienen a menudo, y estoy seguro de que ven a las niñas los fines de semana. En la casa de Lee, no he salido en citas. He tenido algunos conocidos. Hay algunas mujeres divorciadas que han estado en nuestro círculo de amigos. He tenido citas con 3. Salí a cenar o a jugar bolos con ellas. Regresábamos a una casa donde no había estado nadie durante una semana y nos divertíamos. Pero dejé claro a las 3 que mi experiencia reciente me había dejado cicatrices y que la permanencia o exclusividad estaban fuera de discusión. Todas saben lo que pasó. Todos en nuestra comunidad lo saben, así que entienden. Todavía pienso que las 2 creen que algún día superaré el miedo. No creo que así sea. Es un largo camino, y no hay razón para creer que tenga un punto final. El dolor por el que pasé, la pura miseria de ver a Lee con ese cretino nunca me abandonará. Hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, es igual de fuerte. Intento no pensar en ello. Los gemelos se han adaptado. Linda se lleva bien con Lee, pero Betsy no es tan fácil. Ella es muy buena guardando rencores. Es mucho como yo. Tal vez eso sea algo muy malo. No lo he discutido con Lee, solo con Ellen. Lee y yo no hablamos mucho. Ella sabe que no quiero tener conversaciones. Cuanto menos la vea, mejor. Verla es muy doloroso. Debe ser evitada. Ellen dice que está preocupado por Lee, quien se ha convertido en una especie de ermitaña. Raramente la veo en la calle, aunque socializamos en el mismo grupo y vivimos cerca el uno del otro. No simpatizo con ella y probablemente nunca lo haré. Nunca entendí por qué hizo lo que hizo. Creo que puede que ella tampoco lo entienda. Lo mejor que puedo hacer es considerarlo una coincidencia, y una improbable. Su vaga insatisfacción, la oportunidad de ir a Miami y, lo más importante, conocer a Larry. Cualquiera de esos 2 probablemente no la habría provocado. Y ahora los 3 habían sucedido. El matrimonio está arruinado. Escena a la deriva en el campo de golf un año después. Milt Moore estaba jugando al golf. El sábado. Estaba jugando en su grupo de 4 habitual. Sin embargo, en este día, un viejo amigo de la escuela secundaria estaba sustituyendo a uno de los miembros del grupo. Ese amigo era Fred Cunningham. Se conocían desde la escuela secundaria. Fred era ingeniero eléctrico. Mientras caminaban desde el 9º hoyo, se produjo una conversación privada entre ellos. Todavía no habían hablado de ello, ciertamente no por teléfono. Milt preguntó, ¿cómo estás estos días, Fred? Estoy bien. Acepté intentarlo. Solo lo seguí hasta su casa. Fue tal como dijiste. Siempre iba a jugar los sábados por la tarde si estaba en la ciudad. Se retiró. Pero quería jugar. Me solidarizo con él. Lo leí en el periódico. No podía creerlo cuando se lanzó allí. Fue una gran decisión para mí. Y se tomó tan rápidamente. Simplemente lo hice. Si no lo hubiera hecho, quizás no habría podido volver hacia él. Tu bocina lo asustó, pero estoy seguro de que estabas conmocionado después. Sé que yo lo estaba. Todo funcionó. No solo perfectamente, sino más que perfectamente. Fue asombroso. Fue como si Dios hubiera intervenido para proteger a Marty. Estaba impactado, por supuesto. Lo vi morir. Llamé al 911. ¿Marty? ¿Era Marty? Él estaba justo allí. ¿Por qué? Pensé que si funcionaba, él debería verlo.
Algo de cierre. Él me dijo después que se sintió estafado. Sabía que mataría al tipo. Tarde o temprano lo haría. Llevaba un arma de fuego en ese momento. Quería que mis nietas tuvieran un padre adecuado. Una familia. Sabía eso de Lee. Bueno, ella podría haber hecho algo imprudente si Marty hubiera sido arrestado y habría sido culpa suya. ¿Pero merecía morir? Es difícil decirlo. Pero Marty y las niñas merecían vivir. Y también Lee. Los dos viejos amigos nunca volvieron a hablar sobre el tema. Caminaron por el Fairway uno al lado del otro. El final. Gracias por verlo. Espero que lo hayas disfrutado. Haznos saber tus pensamientos y deja un comentario. Además, suscríbete a mi canal y mira el próximo video.